Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta transmisión de comisiones a través de las pantallas de TV Senado. Como ya es habitual, cada martes y miércoles llevamos hasta sus hogares las comisiones que se realizan durante estos días. Son varias instancias las que están citadas para este día miércoles 11 de julio y nosotros, por supuesto, comenzamos como siempre, como ya es habitual, con la Comisión de Economía, que está citada para eso de las 9:30 de la mañana. De hecho, ahora en pocos minutos más deberían comenzar a llegar los parlamentarios que conforman esta comisión, que está encabezada por la senadora Jimena Rincón, quien es la presidenta de esta instancia legislativa. ¿Cuál es el punto que se tiene en tabla para esta jornada? Se va a revisar este proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional y que habla sobre crear un registro nacional de corredores de propiedades, un proyecto que viene ya desde la Cámara de Diputados, fue aprobado en general y también en particular y va a ser revisado ahora en una segunda instancia ya por la Comisión de Economía. Ya se habían revisado algunas indicaciones, se encuentran en esa etapa del proceso de esta ley, se van a continuar entonces con el resto de las indicaciones de este proyecto de ley, porque recordemos que durante todo junio se dio como plazo de indicaciones y ahora ya se deberían comenzar entonces a revisar de lleno estas indicaciones para este proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades, una labor que realizan bastantes personas, hay oficinas y que hacen, por ejemplo, la asesoría para que las personas puedan arrendar o también comprar bienes, casas, departamentos en las diversas regiones de nuestro país, pero lo que se quiere hacer a través de este proyecto de ley es regular esta labor, porque son bastantes personas las que operan en el margen de la ilegalidad. Es por eso que se quiere tener un registro, se quiere también asegurar que las personas que ejerzan esta labor realicen los talleres correspondientes. Es por eso que a través de este proyecto de ley lo que se quiere hacer en primera instancia es definir qué es un corredor de propiedad, también establecer cuáles son las labores que realizan estas personas, cuál es el campo laboral en el cual se desempeñan y además poder tener cuantificado cuántas personas ejercen esta labor. Eso es parte entonces de lo que señala este proyecto de ley, porque ya se han tenido algunos invitados durante esta instancia legislativa, este proceso de la Comisión de Economía que está analizando este proyecto de ley y, por ejemplo, CERNAC informó que hasta el 2016, desde el 2016 hasta abril de este año, se han recibido más de 800 reclamos por incumplimiento de contrato. Lo que se quiere hacer también con este proyecto de ley es que pueda convivir además la ley del consumidor con la labor que ejercen los corredores de propiedades. Es por eso que es necesario tener un registro de ello para también poder actuar en el caso de, por ejemplo, incumplimiento de contrato, como se ha dado en el caso de las denuncias que ha recepcionado CERNAC, que ya son más de 800 reclamos. Ya vemos imágenes de la sala donde está ya el senador José Durana por la región de Arica y Parinacota, a la espera entonces de que llegue el resto de los parlamentarios para poder iniciar ya esta sesión, una sesión para la que se necesita un quórum mínimo de 13 senadores para poder ya dar inicio a este punto en tabla que se va a conversar durante esta jornada, este proyecto de ley entonces que crea el registro de los corredores de propiedades. Para quienes se van integrando a nuestra sintonía a través de las pantallas de TV Senado, les contamos que estamos a la espera de que inicie la Comisión de Economía, una instancia que va a tratar un proyecto en segundo trámite constitucional que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados en general y en particular, y que en esta ocasión lo va a revisar en particular la Comisión de Economía, un proyecto de ley que lo que hace es crear un registro nacional de corredores de propiedades con el fin de poder regular esta labor que ejercen varias personas en nuestro país a través de, por ejemplo, el asesoramiento de la compra y arriendo de propiedades, también de qué forma se pueden obtener los créditos también para poder acceder a estas viviendas. Vemos en pantalla, ha llegado ya la presidenta de esta instancia, la senadora Jimena Rincón, así que en breves minutos debería comenzar esta comisión. Los dejamos entonces con la transmisión a través de las pantallas de TV Senado.
Carolita va a buscar el... Ya. Sí, esta va a ser breve. Breve, brevísima, pero a cambio de las que tenemos el 20, 19, 20, que van a ser 3 a cambio de una. ¿No es cierto? No, va a ser buena esa. No, esa, ¿sabes que van a ser entretenidas esas? Va a estar súper entretenida. Después tenés que lucirte tú en Arica. Nos tienes que sorprender, ¿no es cierto, Rodrigo? No, no sé yo. No tiene, perdón. Tiene que ser, nos tiene que sorprender en el territorio nacional, no en Tacna, ¿no es cierto, Rodrigo? ¿Cómo eso? No, si dice que nos va a sorprender en Tacna. Sí, mira tú. ¿Desde cuándo no sabía yo eso? Chuta, te están escuchando, senador. Ya, te pasaste. Gracias. Estuve hablando con Julio ayer. No me dijo que me quedara tranquila, que ese era el menor de sus problemas. Eso no sirve, quédate tranquila. Pero se va a solucionar. Presidenta, buen día. Un café, por favor. Uy, me faltó una mesita. Una mesita para poner sus cositas. Me la quitó. Ah, no, ya. Ya. Muy buenos días. Gracias. Le damos la palabra. Buenos días. Tal como habíamos acordado, está aquí hoy día el abogado analista de la biblioteca, don James Wilkins, y nos va a hacer una presentación de el proyecto de ley de el Registro Nacional de Corredores de Propiedades. Así que le vamos a dar la palabra. Don James. Buenos días, por su intermedio, Presidenta. Se le solicitó a la biblioteca realizar un análisis de los sistemas regulatorios de corredores de propiedad en la legislación extranjera. Y los países que hicimos fue Reino Unido, España y Perú. Están en un informe que se entregó oportunamente, que creo que lo repartieron ahora. Y se eligió por estas legislaciones principalmente porque dan cuenta de diversos sistemas regulatorios, ¿ya? Todas regulan la actividad, pero la regulan de manera más o menos intensa según como vamos a ver. En el caso de España se regula no la legislación nacional española, porque está liberalizada la actividad, sino que se regula la comunidad autónoma, revisamos la comunidad autónoma de Cataluña y la comunidad autónoma de Madrid. Si bien se trata de sistemas regulatorios diversos, hay ciertos elementos comunes que pudimos observar en cada una de las legislaciones. El primer elemento común es que todas ellas establecen algún tipo de regulación referida a los corredores de propiedades. Ahí donde en Chile no existe ninguna, en todos estos países o en todas las legislaciones que revisamos existe un tipo de regulación. Será más o menos intensa. En el caso del Reino Unido se trata de una legislación del año 1979, una legislación bastante antigua, pero que fue complementada recientemente el año 2017. En el caso de España es bien particular, porque España hasta el año 2000 regulaba la actividad de los corredores de propiedades y establecía requisitos habilitantes y establecía un registro. Y los requisitos habilitantes eran contar con calificación profesional, pero además ser miembro de uno de los colegios profesionales. Sin embargo, el año 2000, producto de la crisis, se dictó una ley que establecía medidas urgentes para el mercado inmobiliario y el mercado del transporte, y esta ley lo que hizo fue liberalizar completamente la actividad de los corredores de propiedades, eliminando precisamente los requisitos habilitantes que existían con anterioridad. Sin embargo, eso fue a nivel nacional hasta el 2007, porque a nivel local, en las comunidades autónomas, el año 2007 Cataluña vuelve a regular la actividad y lo hace estableciendo un registro obligatorio. Cuando hablamos de registro obligatorio, hablamos de un registro que constituye una condición para ejercer la actividad. Si yo no me registro, no puedo ejercer la actividad, pero además supone cumplir con ciertos requisitos habilitantes que vamos a ver más adelante.
Esa regulación, el año pasado, el año 2017, fue homologada por la Comunidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, si bien copia casi todos los términos de la regulación, la Comunidad Autónoma de Madrid tiene una gran diferencia, y es que establece un registro, establece requisitos habilitantes, pero ese registro en Madrid es voluntario, es decir, sigue liberalizada la actividad, pero yo puedo registrarme con una especie de sello CERNAC que teníamos acá. Y por último, Perú tenía liberalizada hasta el año 2007 la actividad, y el año 2007 establece una ley con un registro obligatorio y con requisitos habilitantes. Otro elemento común es que todo... Perdón, James, ¿lleva un año en Madrid esto? En Madrid se dictó el año 2017, pero empezó a regir en mayo de este año. Otro elemento común es que todas las legislaciones revisadas definen la actividad. ¿Por qué esto es importante? Porque el proyecto de ley que se discute acá en la Comisión no define la actividad, sino que habla muy a grandes rasgos del corretaje de propiedades sin definirlo, ¿ya? La forma en que la definen es bastante variada. En el caso del Reino Unido es bien limitada, solo se aplica a ciertas operaciones, que son la compra, la venta y el arrendamiento de propiedades, pero para ser considerado agente inmobiliario, que es el término común utilizado en todos los estados revisados, en el caso del Reino Unido obviamente está traducido, pero se agregan ciertos requisitos para ser considerado agente inmobiliario. Y ellos son, primero, que yo efectúe la actividad dentro del giro comercial, lo que supone habitualidad principalmente, y segundo, una retribución por mi servicio. Y acá hay algo bien particular, que es que se exige que yo lo haga en virtud de instrucciones de un cliente. Es decir, si se me ocurre publicar en el Mercurio un aviso vendiendo la casa a mi vecino porque tengo entendido que él la quiere vender, pero no lo estoy haciendo en virtud de un mandato, en ese caso no se me aplica el marco regulatorio. Otra característica bien particular del Reino Unido es que se excluye, a diferencia de las otras legislaciones, a quienes se limitan a publicar anuncios o difundir información. Se excluye a todos los portales inmobiliarios de Internet. Por ejemplo, en este caso, bajo la lógica regulatoria del Reino Unido, el portal inmobiliario.cl en Chile no estaría regulado. Eso en los otros países, al contrario, se regulan expresamente. En el caso de Cataluña, es un poco más amplia la definición. Se aplica a la mediación, al asesoramiento y a la gestión en transacciones inmobiliarias, y se aplica al mayor número de operaciones, no solo a la compra, a la venta, al arrendamiento, sino que a la permuta o a la cesión de derechos, etc. En el caso de Madrid se copia la fórmula de Cataluña, pero tenemos que tener presente que en Madrid la actividad está liberalizada, por lo tanto el registro es voluntario. Y en Perú es mucho más estricta y más amplia, y se aplica a mayor número de operaciones. Quizás lo más importante acá es que se aplica la administración de propiedades. En Chile la administración constituye un servicio que generalmente ofrecen los corredores de propiedades, de ahí la relevancia. Y se aplica a mayor número de operaciones también. A la venta, a la cesión, se aplica al usufructo, a la permuta o cualquier otra operación inmobiliaria a título oneroso. Bueno, eso en cuanto a las definiciones. En cuanto a los elementos diversos en cada una de las legislaciones, el primero es la existencia o no de un registro de intermediarios. Cuando hablamos de registro de intermediarios, hablamos que la ley ha dispuesto de la obligación o no de establecer una inscripción para ejercer la actividad, y que esa inscripción supone la satisfacción de ciertos requisitos habilitantes. Como dijimos, en el caso Reino Unido, si bien se trata de una actividad regulada, no hay registro inmobiliario obligatorio, tampoco hay registro. La autoridad administrativa en el Reino Unido sí tiene un registro, pero ese registro no es un requisito para yo ejercer la actividad, sino que es un requisito, es un registro que consigna las sanciones que yo he recibido como corredor. Si yo he incumplido ciertas obligaciones que expresamente se establecen en la legislación del Reino Unido, como transmitir las ofertas a mis clientes, llevar un registro de operaciones, declarar cuando yo tengo un interés personal en alguna determinada transacción, si yo no cumplo con esas obligaciones, se me sanciona. ¿Y quién me sanciona? Esta autoridad específica de control. Y si me sanciona, esa autoridad tiene un registro, pero un registro de sanciones, ¿ya? En Cataluña sí es obligatorio el registro. De hecho, el registro es una condición para yo poder ejercer
la actividad de corredor de propiedades. A diferencia, en Madrid el registro es voluntario y el único efecto del registro es que yo paso a tener la calidad de agente inmobiliario registrado. ¿Y por qué digo que es una especie de sello CERNAC? Porque yo, desde el momento que estoy registrado, que cumplo los requisitos habilitantes que vamos a ver para registrarme, puedo utilizar el distintivo inscrito en el registro de agentes inmobiliarios de la Comunidad de Madrid. En Perú, al igual que en Cataluña, el registro es una condición, la inscripción en el registro es una condición para ejercer la actividad. En cuanto a los requisitos habilitantes, cuando hablamos de requisitos habilitantes, hablamos de las condiciones que una persona natural o jurídica debe cumplir para desarrollar la actividad, ya sea para inscribirse en el registro o para ejercerla en los casos en que no haya registro. En el Reino Unido entendemos que, y hemos dicho, no hay registro, tampoco hay requisitos habilitantes. Esto es relativo, porque se establecen ciertos impedimentos o inhabilidades para ejercer la actividad. Primero, cuando he sido declarado en quiebra, es decir, soy fallido y no me he rehabilitado. Y segundo, cuando se me ha prohibido ejercer la actividad en virtud de una sanción del órgano administrativo. Es decir, si bien no tengo requisitos que debo cumplir para ejercer la actividad, está liberalizada, si es que sí existen impedimentos que no me permiten desarrollarla, que son estos dos. Pero el año 2007 se incorporó un nuevo requisito que sí podría entenderse como un requisito habilitante, y que es que los corredores de propiedades deben someterse a un sistema de resolución de conflictos. Se trata de sistemas que deben ser aprobados por la autoridad administrativa y son equivalentes como al Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio. Es decir, si yo soy corredor, ejerzo la actividad, no tengo ningún otro requisito habilitante, salvo impedimento, pero yo para ejercerla voy a tener que estar adscrito a alguno de estos sistemas de resolución de conflictos, lo que en definitiva saca la competencia respecto a un determinado conflicto entre el agente y su cliente de la esfera judicial y la lleva a una esfera de arbitraje. En Cataluña, los requisitos habilitantes, igual que en Madrid, en Cataluña es obligatorio el registro para ejercer la actividad, son mucho más amplios. Primero, principalmente se resumen en tres, porque hay una lista bastante contundente, pero son tres. Primero, contar con un espacio físico para atender abierto al público. Si yo presto servicios por internet o soy un portal inmobiliario, debo tener una dirección física registrada en el registro. Segundo, calificación profesional. Y cuando hablamos de calificación profesional, hablamos, en este caso Cataluña, de contar con un título profesional en el ámbito de las ciencias jurídicas, de la arquitectura o de la ingeniería. Alternativamente, yo puedo satisfacer este requisito si es que cumplo con un curso de capacitación. Y ese curso de capacitación, según el reglamento de la ley, debe ser de a lo menos 200 horas lectivas. Y otros requisitos tienen que ver un poco con la solvencia. Y se exige en Cataluña, para ejercer la actividad, porque es obligatorio el registro, constituir una garantía que debe ser a lo menos de 60.000 euros, y en el caso de portales de internet o de prestación de servicios vía telemática, a lo menos de 300.000 euros. Además, debo contratar un seguro que tiene por objeto cubrir eventuales daños o perjuicios que yo pueda generar en el ejercicio de la actividad. Los requisitos de calificación profesional, en el caso de las personas jurídicas, son exigidas a los representantes, a los representantes legales, a los administradores, y se exige que, si es que yo tengo más de una sucursal, cada jefe de sucursal debe cumplir con estos requisitos de calificación profesional, que es título profesional o el curso de capacitación. Esto mismo se repite en Madrid, es casi textual, pero la diferencia es que en Madrid el registro es voluntario. Es decir, si yo no cumplo estos requisitos, puedo seguir ejerciendo la actividad. De hecho, es más, si yo estoy inscrito voluntariamente al registro y me sacan del registro por incumplir alguno de estos requisitos en el transcurso de mi inscripción, yo me salgo del registro y puedo igualmente seguir ejerciendo la actividad, con la diferencia que no voy a poder utilizar el distintivo de agente inmobiliario inscrito. En Perú los requisitos son más o menos lo mismo, no hay requisitos de solvencia como constituir garantía o contratar un seguro, pero en general se exige calificación profesional, y acá ya no es alternativo, sino que requiero sí o sí un curso de 240 horas lectivas.
Respecto de los cursos, en todos los casos las legislaciones tienen un artículo transitorio donde se señala que las personas al momento de publicación de la ley que no tenían o no cumplen con el título profesional o con el curso pueden acreditar la experiencia con un certificado, con una declaración jurada, donde digan que continuamente durante los últimos 4 años han cumplido, o sea, se han desarrollado como agentes inmobiliarios y por lo tanto tienen la experiencia. Es decir, a los corredores de propiedades que ejercían sus funciones antes de la publicación de la ley que establece requisitos habilitantes, pueden salvarse de esos requisitos de calificación profesional si es con una declaración jurada. Por último, respecto a la autoridad de control, todos los países cuentan con una autoridad específica de control de la actividad inmobiliaria, específicamente los agentes inmobiliarios. En el caso del Reino Unido, se trataba originalmente de una organización gremial que pasó a constituirse como una autoridad administrativa y que tiene facultades para sancionar, para incluso impedir el ejercicio de la actividad frente a infracciones a la legislación. En Cataluña es la Secretaría de Vivienda que puede suspender y cancelar de oficio la inscripción y también controla el cumplimiento de las condiciones, que son los requisitos habilitantes para ejercer la actividad. Lo mismo más o menos en Madrid, y en Perú esa función la cumple la Dirección General de Política y Regulación de Vivienda y Urbanismo, y con atribuciones para determinar la responsabilidad administrativa e imponer sanciones de multa, suspensión y cancelación del registro. Esos son los 3 ámbitos que revisamos la legislación extranjera. En el informe abierto más está un poco más detallado, pero no estaba solicitado, pero yo quise agregar un anexo con los sistemas nacionales de registro obligatorio, es decir, los casos en que la ley chilena ha establecido la obligación de registro y esa obligación de registro supone cumplir con ciertos requisitos habilitantes como condición para ejercer la actividad. En general, es difícil encontrar, salvo los comunes que uno conoce, y salvo un caso, por ejemplo, de los enganchadores que son en materia agrícola, que existe un registro, pero no existe el requisito habilitante, sino que solo la obligación de registro, por eso no los consideramos. En general, son los corredores de seguros, los corredores de bolsa y los agentes de valores, los agentes de aduana y los asesores previsionales. Estamos hablando en general, en todos estos casos, de mercados regulados, donde en general está comprometida la fe pública, ¿ya? Y es en razón de ello que se han exigido ciertos requisitos para desarrollar la actividad. Y esos requisitos son bien parecidos a los que revisamos la legislación comparada. Principalmente antecedentes comerciales intachables, dar una prueba técnica sobre conocimientos específicos y garantía. Esos son los requisitos que se exigen comúnmente para ser corredores de seguro y corredor de bolsa, agente de aduana, salvo en el caso de asesores previsionales, donde no existe la obligación de rendir garantía, pero sí de una calificación profesional, que dan una prueba de conocimiento específico, etcétera. Quise agregar esto porque creo que es importante tenerlo a la vista a efectos de regular los corredores de propiedades. Eso es. La definición de la actividad la definición de las actividades en las 3 legislaciones que ustedes revisaron está disponible. Sí. Porque lo que falta precisamente al proyecto que estamos estudiando. Está en el informe, está textual, y acá también está en la presentación. ¿En qué página tiene? ¿Cuál es, según ustedes, la mejor definición o la más completa? Depende de qué ámbito se quiera abarcar de la regulación. Depende de qué ámbito se quiera abarcar de la regulación, pero hay unas que son bien limitadas, como la del Reino Unido, y hay otras que son bien específicas, que es la peruana. La peruana se acerca en terminología bastante a nuestra legislación, por lo tanto sería una buena herramienta para tenerla en cuenta. Yo creo que más que eso, la definición pasa por considerar o no a quienes solo entregan información, como en el caso del Reino Unido, que se excluye a aquellos que solo publican información. En el Reino Unido se entiende que las personas que, por ejemplo, el portal inmobiliario o quienes publican información en el diario, pensando, por ejemplo, que Macal publica información
pero no es la intermediaria propiamente tal, por ejemplo. En esos casos se entiende que no existe una gestión de intermediación, sino que solo actos de comunicación o de publicidad. Por lo tanto, no estarían regulados. Yo creo que por ahí pasa más el tema del ámbito regulatorio. ¿Sí? Vamos a regular la gestión propiamente tal, que es la intermediación, el asesoramiento y las operaciones que se va a regular, que es compraventa, arrendamiento, administración, como en el caso peruano. Pasa por determinar si es que, a mi juicio, que hoy día digamos, está lleno de portales de Internet en materia inmobiliaria, si van a estar regulados o no. ¿Otra pregunta? Yo preguntaba, porque una cosa era que me queda claro que nuestro proyecto no tiene, el proyecto, digamos, no nuestro, el proyecto que estamos tramitando nosotros no tiene la definición de la actividad. En la revisión que ustedes hicieron como biblioteca, en el proyecto o en la experiencia española, ustedes destacaban que Madrid había recogido la experiencia de Cataluña y lo había hecho voluntario. No es requisito habilitar. Exacto. Y lo había hecho voluntario y regía a partir de ahora recién, ¿no es cierto? El 2017 lo había incorporado y ahora partía como voluntario. Por lo tanto, no podíamos medir cuántos lo habían recogido o sea, uno no puede decir cuántos estaban ocupándolo o no, pero ustedes revisaron o no se metieron en la experiencia de Cataluña. Porque eso sí se podría ver, digamos, qué pasa en Cataluña. ¿Lo miraron? ¿Qué pasa en la experiencia de Cataluña? ¿Se usa, no se usa? ¿Hay buena experiencia en Cataluña con el registro? Tratamos de buscar a algún paper, algo que analizar el impacto regulatorio, sobre todo considerando que es del año 2007, que han pasado 11 años. O sea, entra en vigencia 10 años. Sin embargo, no encontramos antecedentes o estadísticas respecto de cuántos quedaron fuera, en definitiva, cuántos no cumplieron los requisitos habilitantes o cuántos voluntariamente no quisieron someterse al registro. Y tampoco, porque un elemento que encontramos en una noticia era cuántos ejercían la actividad de manera no oficial, por decirlo así. Que aparecía en una de las noticias que encontramos, pero tampoco existe estadística de eso, ¿no? Lamentablemente. Quisimos incorporarlo, pero no lo encontramos. Porque hubiese sido interesante saber qué pasa con los que no están, o sea, cuántos efectivamente usan o no usan el registro y si tiene algún valor el que exista. No hay noticia. Y en los otros países tampoco existe, o sea, tiene un valor de lo que ustedes pudieron mirar, la existencia o no del registro en los otros países. Lo que sí hay una estadística, esa la puedo enviar, que encontramos que es que habían bajado los conflictos judiciales derivados de prestación de servicios inmobiliarios. En los países donde hay... En Cataluña, que fue el país que más revisamos porque es obligatorio, digamos. En el Reino Unido o sea, ellos lo tienen súper asumido, que son oficiales y en general son bien cuadrados. No hay estadísticas de que alguien opere de manera no oficial, existe desde el año 69, está completamente liberalizado, salvo este ente rector que regula el cumplimiento de la ley. Pero en el caso de Cataluña, hay una estadística que habla de la cantidad de juicios iniciados producto bajo el marco de la Ley de Protección al Consumidor, producto de insatisfacciones respecto a los servicios de agentes inmobiliarios, y se había dado cuenta que desde la publicación de la ley estos habían disminuido, ¿no? Y eso se entiende que existe que es producto de la mayor formalización, ¿no? Ese es un dato interesante. Si nos pueden mandar esa estadística, yo creo que es interesante poder mirarla. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Muchas gracias,
don James Wilkins. Tenemos de la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades, ANACOPRO, AG, al presidente de ANACOPRO, don Patricio Muñoz Gómez, y al director jurídico, don Jorge Delgado Gunkrel. ¿Se dice así? Gunkrel. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarnos. La verdad que yo represento una asociación gremial, aproximadamente 700, 750 corredores de propiedades, principalmente de regiones. Y hemos estado siguiendo, bueno, desde regiones, cómo ha ido avanzando la discusión, etcétera. En general, a nosotros nos parece, estamos totalmente de acuerdo con la presentación de hoy día, en que todavía no sabemos qué es el corredor de propiedades, qué actividad es la que realiza, cuáles son sus obligaciones, y por sobre todo cuáles son sus derechos. Porque el espíritu del proyecto o la ley habla de regular. Si vamos a regular, ¿qué es lo que vamos a regular? Si vamos a regular obligaciones, también creemos nosotros que tenemos que agregar derechos. En comparaciones, por ejemplo, con legislaciones, yo me quiero colgar rápidamente con la legislación argentina, donde los corredores de propiedades tienen una fuerza o tienen obligaciones y derechos que son muy importantes. Hace 6 meses atrás hubo un paro en la Plaza de Mayo por el Colegio de Corredores de Propiedades, pidiéndole al gobierno que ayudara a tener mejor relación con los bancos, por ejemplo, en la aprobación de los créditos hipotecarios, exigiéndole no más allá de 30 días en una aprobación de crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque más de 30 días se vencen las órdenes de compra, cambian los valores, sobre todo en una economía tan dolarizada como en el caso de Argentina, donde los valores son súper volátiles. Ahí tiene un ejemplo de derechos y de obligaciones. El Registro Nacional de Corredores de Propiedad en Argentina es súper importante porque son, más que asesores, son gestores. Tienen acceso a más información, tienen acceso a mejores decisiones porque tienen, como les digo, derechos. Acá en la ley, en este proyecto de ley, lo único que se habla hasta el momento es de regular, hacer un registro y no se les, en general a los corredores de propiedades no se les entrega nada. Viendo también, bueno, pasando el concepto del corredor, este proyecto de ley habla de que quiere a través de este registro nacional generar una mejor solidez jurídica, decía el autor. Nos compara a nosotros con martilleros públicos. La verdad que hay un registro nacional de martilleros públicos, pero el martillero público es otra la acción que hace. El martillero público es un ministro de fe, por lo tanto requiere estar en el registro nacional de martilleros públicos. Y en la parte, ya yendo al tema del registro en sí, para nosotros como asociación gremial, nosotros creamos nuestro registro. Tenemos un registro de corredor de propiedades donde a cada corredor le damos un número de registro en nuestra asociación, lo hacemos público, hay una página web, lo tenemos individualizado con una fotografía, nuestra página es corredordepropiedades.cl, cada corredor de propiedades está validado, registrado, indexado, la gente puede buscar información de la persona y hoy día es gente que realiza una actividad definitivamente no normada, no regulada. Yo creo que al hablar de regulada es donde van a tener ustedes que establecer cuáles son los márgenes. Desde nuestro punto de vista quedamos tranquilos del momento que pagamos el impuesto. El impuesto de alguna manera hoy día en esta época, si la actividad paga impuestos se vuelve legal automáticamente. Hay ejemplos de plataforma online, hay diferentes ejemplos contemporáneos. Entonces, estamos súper de acuerdo en un registro. Principalmente creo que cada asociación gremial debiera tener su registro. Y si bien ese registro podría redundar en un gran registro, también podría ser. Hoy día nosotros como asociación gremial tenemos un registro en el Ministerio de Economía, fuimos constituidos legalmente, hicimos una asamblea, tenemos un código de ética, tenemos asesores jurídicos. No creo que dé para mucho más de regulación, a no ser que nosotros tengamos derechos. Por ejemplo, el derecho de poder apurar una gestión bancaria, por ejemplo. De poder apurar una gestión bancaria. Hoy día nosotros como corredores de propiedades ni siquiera podemos, y que somos representantes de un cliente, ni siquiera podemos ir a hablar con un ejecutivo de cuenta y decirle, oye, ¿cuál es el mejor crédito que le estás dando a mi cliente? ¿Cuáles son las políticas? ¿Hasta cuánto tiempo? Etcétera. No tenemos derecho. Prácticamente nosotros no existimos. Otra cosa que también yo creo que es interesante, que en una transacción, por ejemplo, en una escritura, hoy día es obligatorio por un código de ley que en este minuto, el 413 dice, por ejemplo, que
en los documentos públicos debe ir el nombre del abogado que constituye la escritura. ¿Ya? También debiera estar el nombre del corredor de propiedades. ¿Por qué? Porque se podría hacer un matching positivo, podríamos ver si el corredor pagó el impuesto o no pagó el impuesto. Eso yo creo que también sería súper importante. Hoy día muchos corredores de propiedades, o sea, la mayoría por lo menos de los que están en nuestra asociación, pagan su impuesto, es requisito fundamental la iniciación de actividades, fundamental que tengan su patente, utilizan todas las herramientas. Viene también la revolución, así como plataformas como Uber u otros, ya hay plataformas internacionales que hoy día están transando y mostrando propiedades nacionales. Tenemos plataformas de España que hoy día operan en Chile sin ningún problema mostrando propiedad en Peñalolén. Entonces, en la medida que nosotros tengamos obligaciones que no han quedado claras todavía en la ley, ¿verdad? También queremos tener derechos. O sea, eso es como súper importante. En facultad del corredor de propiedades prácticamente no tenemos. No hay ninguna. No tenemos nada que podamos decir, oye, mira, es facultad mía como corredor de propiedades. De hecho, trabajamos y funcionamos en base a la buena fe. Si una persona no nos paga la comisión, simplemente no la paga. Podríamos hacer acciones civiles, pero no hay una obligatoriedad, como un juicio ejecutivo, etcétera. No es un documento. Después, regulación de la actividad, sí, definitivamente, una vez repetir el tema de obligaciones y derechos. Creemos que es importante un sello. Los corredores de propiedades les gusta tener el sello nuestro, por ejemplo, de asociación gremial, porque también todos los días, como es una actividad tan poco identificable, se requiere que los dueños de las propiedades, los que van a comprar, puedan ir en búsqueda de un sello y en búsqueda de algo en alguna parte de una organización que a lo menos hoy día lo más que puede hacer es tener un carácter ético, para saber que esta persona existe y ha hecho buenas acciones. En propuestas generales, un registro de corredor de propiedades a través de asociaciones gremiales, que son los que tienen los controles éticos. En relación a la capacitación, yo creo que los que mejor estamos capacitando hoy día nuestros asociados son las asociaciones gremiales. Las que ven cada día las diferentes situaciones que pueden pasar. Los que tienen la experiencia. Nosotros tenemos más experiencia que un instituto jurídico, que un instituto comercial, un instituto online. Nosotros vamos al conservador de bienes raíces, nosotros sabemos cómo ha evolucionado. Hoy día el sistema está está muy avanzado. Hoy día las escrituras están online, las notarías cada día van avanzando mejor. El concepto, diría yo, el ecosistema para la actividad está casi perfecto. Entonces, nosotros no somos ningún factor de riesgo como corredores de propiedades. Está la escritura, está el documento, la escritura la hace un abogado, nosotros solamente somos un intermediario. También hay otro tema que es importante, aparte de regular un registro, ¿qué va a pasar con las plataformas online, las páginas web? Cientos de plataformas en web, cada corredor de propiedades tiene su página web. Eso también sería necesario, o nosotros por lo menos como asociación gremial también lo estamos certificando y las personas están poniendo su sello. O sea, en general, creo que le falta a este proyecto, primero, distinguir cuál es la actividad, qué es lo que se va a llamar, porque una persona, usted pueden crear el Registro Nacional de Corredores de Propiedades, pero mañana pueden empezarse a hablar de agente o broker inmobiliario, van a hacer exactamente lo mismo, simplemente pueden ser asesores de negocio. Yo ayer estuve en una feria en Santiago, donde era una feria de real estate, y eso era un corretaje de propiedades, pero se estaba hablando de inversión inmobiliaria. O sea, no se estaba hablando de corretaje, pero sí, de una u otra manera se estaban liquidando stock de casa y departamentos. Incluso, miren lo interesante, a futuro. Se estaba vendiendo un proyecto donde el proyecto no había nada todavía, ni siquiera construido. Y ya estaba solamente la maqueta. Entonces ahí falta más regulación y en definitiva generar cuál es la actividad, qué vamos a hacer, etcétera. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre nuestra actividad, qué es lo que hacemos. ¿No? Perdón. Agradecer la exposición. La verdad es que esto lo hemos visto ya varias sesiones y deberíamos ver cómo avanzamos en la tramitación del proyecto.
Es evidente que el proyecto tiene una falencia que por la demás la expresamos en una de las primeras sesiones, que es que no establece la definición respecto de lo que se entiende por la actividad que se regula. Y en segundo lugar, vamos a tener que debatir respecto a si se mantiene el sentido original del proyecto o se establece un criterio distinto. Porque la iniciativa tiene por objeto básicamente establecer un registro que es de carácter voluntario y por tanto no habilitante para el ejercicio de la profesión, de esta actividad. No obstante, sí es un registro que da cierta presunción que quienes están en el mismo registro lo hacen con cumpliendo todas las leyes y con un estándar ético exigente. Y por tanto, que dota, diría, de prestigio a quienes forman parte de este registro. Pero el debate que va a surgir, que también lo planteamos en sesiones anteriores, es si es que esto se ha transformado en una especie de sello CERNAC, o sea, un registro que no tiene ningún impacto concreto, es decir, que no haya un real incentivo para que quienes son corredores de propiedades se registren, por una parte, o avanzamos hacia un sistema en que el registro sea obligatorio y sea un requisito habilitante para la actividad, que a mí no me convence en todo caso como concepto, porque creo que efectivamente podría constituir una especie de hiperregulación sobre la materia. Pero bueno, eso es parte del debate que vamos a tener ahora. Entonces, la pregunta, Presidenta, es cómo vamos a seguir en la tramitación del proyecto, porque debiéramos abrir un periodo de indicaciones que debiera ser aprobado por la sala, para que efectivamente incorporemos todos los conceptos que aquí se han planteado, y ya sobre la base de las indicaciones presentadas, entrar al debate en particular de la normativa, porque me parece que ya se ha extendido un tiempo más que razonable este proceso y debiéramos ver cómo avanzamos. Senador Elizalde, antes de entrar a eso y antes de que podamos despedir a nuestros invitados, yo quería hacer una pregunta a don Patricio, que es el presidente de ANACOPRO. A mí me gustaría que me explicara cuál sería el fundamento de una afirmación que usted hizo en su exposición, la que escuché atentamente, y es por qué tendría que estar presente el nombre del corredor en la escritura de firma de la compra-venta de la propiedad. ¿Cuál sería la explicación de que usted estuviera consignado en ella? Porque la escritura es la historia del bien raíz. En nuestra cultura de registral, digamos, tiene una razón de ser el que se consigne, ¿no es cierto?, el que compra, el que vende, el que da el crédito, por eso se deja, por eso está el banco cuando tiene que estar, si no, no estaría. ¿Por qué tendría que estar el corredor sobre la materia? Complementando la pregunta de la presidenta, yo creo haber entendido que para un tema de fiscalización del impuesto, de la regularización de... Pero en ese... A ver, cuando se estableció la obligación de poner un abogado, el nombre del abogado en la escritura de compra-venta, encontré ingeniosa la propuesta suya, porque en realidad se pone el nombre del abogado no para fiscalizar si el abogado recibió plata y si pagó el impuesto, sino que para ver quién se hace responsable jurídicamente de un acto tan relevante como es la transferencia de una propiedad. Pero en una reunión hace pocos días con el ministro de Hacienda, conversábamos de la eventual erosión que está generando o que va a terminar generando en los ingresos fiscales la digitalización de la economía, porque se empieza a hacer muy difícil la fiscalización de muchos impuestos. Entonces, Debería ser más fácil en teoría. es que cuando te viene de fuera, Sí, qué sé yo... Pero a nivel nacional hay registro, hay de todo deja... Bueno, pero eso es otro tema. Bueno, pero una manera, efectivamente, podría ser empezar a decir, o sea, que sea obligatorio poner si hubo o no hubo corredor de propiedades, cuál fue el porcentaje, porque si bien, claro, los corredores de propiedades siempre tratan de cobrar el 2 por allá y el 2 por acá, pero muchas veces no es el 2, será el 1,5, el 1, en fin,
cada negocio es particular. No, y hoy día, Entonces, hoy día ese S2 o S4 es una cascada hoy día diferente, Sí. que se va... pero entonces, y mi pregunta complementando esto era, yo sé que en esto no hay de una estadística, pero en opinión o en la percepción de ustedes, claro, cuando un corredor de propiedades corretea a una inmobiliaria, al menos esa parte del negocio tiende a ser formal porque la inmobiliaria le va a pedir una factura. Pero cuando el corredor de propiedades media entre dos personas naturales, la percepción es que el pago de comisión, son percepciones nomás, tiende a ser formal o tiende a ser informal. Eso complementando un poco la pregunta de la presidenta. Sí, yo voy a hacer... ¿Ahí sí? Presidente, un minuto. ¿Vas a complementar? ¿Pero es sobre lo mismo? Sí, pero... Es que para que la complementemos... A mí me parece interesante la propuesta porque efectivamente podría establecer un mecanismo más fácil de fiscalización del pago del impuesto respectivo. Y por tanto, al existir un registro de que, perdón, una constancia que hubo un corredor, sería más fácil poder fiscalizar que se pagaron los impuestos. Pero esto requeriría que esta normativa en particular fuera de carácter obligatorio, a diferencia del registro que es de carácter voluntario. Mira, le voy a dar la palabra a Jorge Delgado, quien le va a contestar la pregunta. Buenos días. Con respecto a la pregunta, eso fue un análisis que hicimos hace un par de semanas viendo los mecanismos que deberían tener un corredor de propiedades, porque aquí hay que distinguir claramente, como ustedes lo señalan desde el mensaje que se presenta al proyecto, que lo que se busca aquí es regular a aquellos malos corredores, por así decir, por así llamarlo, y en ese sentido los malos corredores están fuera de nuestras asociaciones gremiales, no solamente de la nuestra, sino de todas las que llevan mucho tiempo aquí, ACOP, COPROCH. Entonces, la regulación no viene hacia nosotros que estamos autorregulados, por así decirlo, sino viene a aquellos que están al margen de nuestras asociaciones gremiales. Y respondiendo a las preguntas, ¿por qué incluimos esto? Porque estamos buscando cómo hacer para que aquellos que no están en asociaciones gremiales o en entes regulados éticamente, sí lo estén desde un punto de vista obligatorio por una ley. Cabe mención que muchos corredores de propiedades tienen la habitualidad o no habitualidad de ejercer la profesión o la actividad de corredor de propiedades. Y hay una cuestión que también debería estar, estimamos, dentro del proyecto, que es el concepto de habitualidad, que lo mencionó don James en su exposición. Algunas legislaciones extranjeras sí lo tienen. Y es muy importante porque no es lo mismo vender en el ejercicio de la profesión de abogado, que viene un cliente y me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, nos estamos divorciando con mi señora, por favor, tenemos todos estos bienes, por favor, nos queremos repartir la casa y no los bienes, por favor, ¿puedes vender tú? Y uno como abogado coloca un aviso en el diario, hace las gestiones, vende al precio que le indiquen y está en el fondo ejerciendo la actividad de corredor sin serlo. Y eso es no habitual. Entonces, por eso a lo mejor el proyecto de ley debería distinguir entre el concepto de habitualidad y no habitualidad de alguna forma para dejarlo claramente establecido quiénes son y quiénes no son corredores. A la pregunta del artículo 413 que nosotros solicitamos de una forma como regularlo, es justamente por eso, porque de alguna forma el que no está regulado por una asociación gremial debería regularlo la ley. De partida, ese corredor o tiene o no tiene patente, porque muchos que ejercen la actividad solamente venden, compran, pero no tienen patente comercial, no tienen un local establecido, actúan en Internet y no necesitan llamarse. Entonces, una de las formas es que vaya por la vía del control que hace el señor notario. Ese era el fundamento. Yendo también al proyecto de ley, y ya se ha hablado, que no está
definido claramente el concepto de corredor de propiedades, pero no solamente no está el de corredor de propiedades, sino el de intermediario, el de gestor inmobiliario. Hay una serie de eventuales definiciones que deberían estar, consideramos, dentro del proyecto. Y lo que se busca, como dice la iniciativa, es regular la actividad y crear primero crear el registro y la actividad, pero en ninguna parte está señalado cuál es lo que se regula la actividad. Es una cosa que solamente se refiere a una de las dos partes de la iniciativa. Esas son algunas de las consideraciones. Perdón, y la última es que dentro de las sanciones que se imponen en el artículo 13, o sea, de las causales de caducidad, no está incluida una que a nuestro juicio podría ser importante, que son aquellas que están consideradas en la ley 20.720 de insolvencia, porque alguien a quien se le ha solicitado la quiebra de manera, o sea, perdón, no la quiebra, sino la liquidación forzosa o la reorganización de la empresa, no podría no podría ser corredor de propiedades porque es por causal legal. 1.000.000 de gracias por la participación en nuestra comisión. Nosotros vamos a seguir ahora en la definición de cómo, tal como lo ha planteado el senador Elizalde, continuamos con la tramitación de este proyecto de ley que tiene que resolver varias cosas que han surgido en el debate, en su análisis en general, donde hemos visto temas que son el análisis en particular. Esta comisión está mandatada, de hecho, para ver en general y en particular este proyecto de ley, así que vamos a proceder a aquello. Así que muchas gracias por sus aportes, que han sido de verdad muy interesantes, sobre todo en esto que ha llamado la atención de esta comisión. Muchas gracias. Gracias. Esperamos, la verdad, haber sido un aporte y estamos a su Sí, disposición. sí, por eso hicimos las preguntas. Senador. Me da la impresión de que ustedes miran, no sé si lo usaron como ejemplo solo ahora, pero miran bastante el caso argentino. ¿Es suficientemente relevante como para analizarlo y pedirle justamente a la biblioteca que lo mire? O Bueno, para nosotros es súper interesante la Argentina porque está súper desarrollada. La mayoría de los corredores de propiedades son o abogados o ingenieros, el equivalente a ingenieros comerciales, pero también es súper importante que ellos tienen, como comentaba yo, ellos tienen derechos. Entonces se colegian por derechos. Por ejemplo, como les comentaba un caso, un corredor de propiedades representa, hoy día un corredor de propiedades se vincula con el cliente a través de una orden de compra o de venta. En Argentina es un contrato casi de asesoría. O sea, puede ir un corredor de propiedades, que allá se llaman gestor inmobiliario, a un banco y representar a su cliente, conseguir la mejor, digamos, garantía, etcétera. Tiene acceso a toda la carpeta, por ejemplo, tributaria. Entonces ellos tienen más derechos y también tienen más obligaciones, como por ejemplo, si hay conflicto de interés, un corredor de propiedad, un gestor inmobiliario debe inhabilitarse, por ejemplo. Hay mucho control, sobre todo en lo que tiene que ver con venta a futuro. Sí, el impuesto es sagrado. O sea, el impuesto, a pesar de que Argentina tiene fama de que se va de bastante impuesto a través de las notarías y los conservadores, es donde ahí queda. Y de ahí sacamos este ejemplo. De ahí se considera, si bien ellos no lo consideran en el documento público, sí lo consideran prácticamente el conservador de bienes raíces no libera la escritura hasta que no estén pagados los impuestos. Así como son los impuestos territoriales, contribuciones, también piden que esté pagado el impuesto del corretaje, que es la comisión en este caso del corredor. Pero Argentina, yo diría Colombia, también muy interesante con mucho carácter voluntario, pero con mucha regulación desde el punto de vista del impuesto. Pero siempre acompañado, si el impuesto es una obligación, acompañado también del derecho que tiene la persona que está haciendo la actividad. En función de lo que usted plantea, no solamente estamos hablando para la compra-venta de propiedades, para los contratos de arriendo. Hoy día hemos planteado durante toda la conversación todo lo que significa la forma en que se está generando esta actividad también a través de las plataformas digitales. Tenemos Macal, también lo hemos escuchado. Finalmente, desde esa perspectiva, ¿cómo creen ustedes que es
debiese ser el aporte de esta nueva legislación cuando existen tantas instancias en las cuales no solamente está involucrado el corredor de propiedades, también existen otras definiciones o denominaciones llamadas broker, gestor inmobiliario, están las plataformas digitales, está una empresa que a través de lo que es remate de propiedades también termina haciendo gestión inmobiliaria. Es decir, finalmente, ¿cómo una definición tan amplia va a permitir poder generar tanta regulación? Porque también estamos en un mercado abierto, en donde de una u otra manera tenemos que cuidar la actividad de tal forma de... Hoy día las noticias han estado en las últimas 48 o 24 horas con respecto a todo lo que es la estafa de plataformas virtuales en torno a los arriendos de departamentos turísticos por día o por semana. Bueno, en general, nosotros consideramos, bueno, no solamente arriendos, también usted tiene que considerar administración donde se genera rentabilidad, donde también hay un asesor o hay un corredor de propiedad que está interviniendo. Yo diría que en el caso de la regulación habría que concentrarse en la parte impositiva, o sea, asegurarse que las personas que están realizando la actividad, si bien hoy día es una actividad por constitución libre de ejercicio, hacer obligatorio el pago del impuesto en las transacciones. Eso por un lado. Un mercado abierto hoy día con las mismas plataformas que están haciendo daño, de alguna u otra manera, en general no son las plataformas, sino que son gente que no tiene escrúpulos, está ayudando a que el mismo mercado se regule. Hoy día igual tenemos un cliente súper empoderado de las situaciones. En el caso específico de venta de propiedades, yo diría que, como comenté, el sistema en general está muy, muy bien, porque funciona muy bien el formato, el concepto de notaría. Aquí no hay notarías cuestionadas, no ha habido históricamente notarías o conservadores de bienes raíces. Un certificado, un conservador de bienes raíces es un instrumento, digamos, es la Biblia. O sea, nadie lo va a cuestionar. Entonces, yo diría que como es tan amplio, ¿verdad? El tema de intermediario, etcétera, yo diría que es a través del impuesto que va a poder llegarse a una regulación. Hay situaciones. Usted nombró Macal. Yo nombro Macal. Macal, por ejemplo, tiene un formato de martilleo. Técnicamente son martilleros. Miren lo interesante. Si yo paso una propiedad por un corretaje de propiedades, hay un split de un 4% de comisión. Pero si esa misma propiedad yo lo paso por un martilleo, estamos hablando hasta de un 20% de comisión. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que hay propiedades o hay situaciones de martilleo. No sé si usar la palabra simulada, pero en vez de pasarla como corretaje, mejor la paso como martilleo, saco más comisión y puedo generar certificados contables, otra vez impositivos, que son diferentes. La acción de un martillero es totalmente diferente a la acción de un corredor de propiedades. O sea, el certificado de martillero en el caso, por ejemplo, de la liquidación de activos puede ser, pero fundamental en un tema de generar utilidad o no utilidad en una empresa. Por algo, para las liquidaciones de activos se utilizan martilleros. ¿Por qué? Porque tiene que haber un acto de fe, hay un acto solemne donde se realiza una transacción. Entonces, eso el mercado también lo sabe, y mucha gente, a nosotros nos pasa, hemos perdido, digamos, clientes, operaciones, donde dice, mira, ¿sabes qué? Lo voy a poner como remate voluntario. Imagínense eso, remate voluntario. Ese remate voluntario, en vez de pasar al 4%, pasa un 20% de comisión. Entonces, eso cómo regularlo también a través de... Para nosotros la boleta es como fundamental. Es lo que diría que nos hace, por decirlo de alguna manera, legales y parte del sistema, porque es lo que constituye, es el certificado de mi trabajo. Cuando hacemos la boleta dice, servicios de compraventa de casa a domicilio tanto. Que eso también es importante. ¿Cómo? Senador, no. Voy a quedarme sin quórum y de verdad tengo que interrumpir porque tengo que pedir votación. 1.000.000 de gracias. Tenemos que votar para aprobar en general hoy día. Muchas gracias. Perdón por interrumpir. No, exento. Por eso. No se me pare, por favor, senador. Senador Galilea. Perdón, presidente. Perdón, gracias.
Listo. Voy a pedir votación entonces en general para aprobar la idea de legislar hoy día. Secretaria, por favor, tome votación. Aprobado. Muchas gracias. Antes que se vaya, vamos a fijar plazo para indicaciones el 8 de agosto. Miércoles 8 de agosto. ¿Ya? Sí, miércoles 8 de agosto. Y la idea sería que podamos conversarlas, porque hay varias que vamos a pedir a la biblioteca que nos ayude a prepararlas como concepto, el tema de los cursos. Hay varias que hemos ido conversando a lo largo de la revisión de la discusión en general, en la que todos han ido levantando aprensiones, aportes, que hemos ido tomando notas en la secretaría. Y que de aquí a esa fecha ya las vamos a tener más o menos redactadas, entonces se las vamos a ir mostrando para que ustedes nos vayan indicando qué les parecen. Vamos a trabajarlas con James, que le vamos a pedir ayuda, y que las tengamos listas a esa fecha, ¿les parece? ¿Ya? Así se acuerda entonces, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta esta. Muchas gracias.